Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Raúl Cruz Montero y el nombre de mi compañero es Daniel Villanueva Barreto. El día de hoy a nosotros nos toca la exposición y para esto hemos elegido el punto número 5, ¿no? Que básicamente nos pedían entrar al site de procedimientos administrativos sancionadores del Ministerio de Justicia y buscar alguna sanción que se le haya impuesto a alguna empresa, ¿no? Como podemos ver aquí en la lámina, nosotros hemos elegido una del 2015 que tiene que ver con la empresa Maison de Santé, con las clínicas Maison de Santé, ¿no? Y que básicamente se les sancionan por el incumplimiento de la inscripción del banco de datos personales de los trabajadores y pacientes al Registro Nacional de la Protección de Datos, ¿no? La resolución directorial es la número 017-2015 y como pueden ver ahí también tienen la web de donde hemos sacado esta información, que es básicamente del site del Ministerio de Justicia. Pero antes de empezar con el caso, quería hacer una pequeña introducción a lo que es la ley de la protección de datos 29733, ¿no? Esta ley que tiene como objetivo garantizar el derecho fundamental de la protección de los datos, ¿no? Y que está inscrita dentro del marco del artículo 2, numeral 6 de la Constitución, ¿no? La autoridad que maneja o que tiene a cargo esta ley de la protección de los datos es el Ministerio de Justicia. Ellos son la autoridad encargada de sancionar o de velar porque los datos de las personas sean debidamente protegidos, ¿no? Los datos personales, pues, son aquellos datos, ya sean numéricos, alfabéticos, gráficos o fotográficos, que de alguna manera hablen de tu vida privada o que tengan algo o que mencionen a tu vida privada, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues tenemos la dirección de tu casa, ¿no? Tenemos el teléfono celular tuyo, entre otros, ¿no? Ahora, esta ley fue promulgada por el diario El Peruano el día 3 de julio del 2011. Ya se promulgó el día 3 de julio de 2011, pero solamente a partir del día siguiente, es decir, a partir del día 4 de julio, solamente entraban en vigor de la ley el título 2, el primer párrafo del artículo 32 y la primera, segunda, tercera, cuarta, novena y décima disposición de la ley, ¿no? Eh, y lo que decía era que cuando se publicase el reglamento, que este reglamento se publica el día 22 de marzo del 2013, 30 días después, ojo, 30 días hábiles después, entraría en vigencia ya la totalidad de la ley, que esto fue el día 8 de mayo del 2013, ¿no? Ahora, también quería compartirles algunas definiciones de la ley, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya vimos que son los datos personales, ¿no? Aquella información que es privada, que es tuya, que de alguna manera dice o describe alguna actividad personal tuya o algún hábito personal tuyo. Los bancos de datos no son más que otra cosa que los conjuntos de datos que suelen tener las empresas, como en este caso, por ejemplo, en la clínica, tanto de sus colaboradores como de los pacientes, ¿no? Si fuese algún retail, tanto de los colaboradores como de sus clientes, ¿no? Ahora, ¿qué son los datos sensibles? Los datos sensibles tienen mucho que ver con los datos personales, pero van más allá. Ya es información que de tu vida emocional, ¿no? De tu moral, información ya que es sumamente íntima, ¿no? Que tienes de tu vida familiar, por ejemplo, o de tu vida laboral, que obviamente implica algún conocimiento solamente de un entorno, solo de un entorno, ¿no? No que tenga que saberlo pues todo el mundo, ¿no? Esos son los datos sensibles. Eh, por ejemplo, en este caso, para que quede un poco más claro, en el caso de la clínica, un dato sensible debería ser
las prescripciones que tiene, por ejemplo, la persona, ¿no? O qué tratamientos ha llevado, qué operaciones ha tenido, ¿no? Ese tipo de información se consideraría como sensible. Ahora, los bancos de datos no automatizados son aquella información, por llamarle así, es aquella información que no está centralizada en algún repositorio o en alguna base de datos eh, que trabajes, ¿no? Por ejemplo, esto para que se vea también más claro, la información que, por ejemplo, llenas tú manualmente en un formulario cuando vas a hacer alguna gestión se podría considerar como un banco de datos no automatizado, porque de alguna manera solo está en el papel. No lo tenemos todavía centralizado, no lo tenemos en un repositorio, no lo tenemos automatizado. Y lo contrario serían los bancos de datos automatizados, que pues hacen referencia a toda esta información que sí se encuentra de alguna forma estructurada y organizada dentro de alguna base de datos o algún repositorio o que, digamos, se utiliza la tecnología para poder visualizar esta información, ¿no? Bien, y ahora ya vamos a entrar un poco al caso de incumplimiento de la clínica, ¿no? Bueno, como dice ahí, el caso que analizaremos corresponde al incumplimiento, ¿no? De la clínica de haber inscrito sus bancos de datos personales al Registro Nacional de la Protección de Datos Personales, ¿no? Ellos no inscribieron sus bancos de datos en la fecha en la que se estipuló desde lanzada la ley, ¿no? Ahora, qué datos personales tenía la clínica? Tenía, por ejemplo, los nombres completos, nombres y apellidos, la edad, el sexo, la fecha de nacimiento, la dirección de la casa, el teléfono del paciente y del acompañante que iba con el paciente, los tipos de paciente, los datos del triaje, los antecedentes médicos, los datos de consulta o los datos de análisis médicos, ¿no? Toda esta información hace parte del banco de datos de la clínica Maison de Santé, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el incumplimiento? Que ellos básicamente no inscribieron estos datos en las fechas establecidas. Y aquí vamos a ver un poco la cronología de los hechos, ¿no? El día 27 de abril de 2015 se presenta una primera resolución de la Dirección de Sanciones, ¿no? Que básicamente le voy a llamar primera instancia porque luego existe una impugna y luego ya sale la resolución como tal, ¿no? Y donde se pronuncia si es que eh, se hace caso a lo que dice la empresa, si se demuestra que lo que la empresa dice es cierto, o si no, simplemente se le impone la sanción, ¿no? Se le impone la sanción como fue en este caso, ¿no? Que se lleva a demostrar que no. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? El día 5 de septiembre de 2014, el día 5 de septiembre de 2014, hubo una visita de fiscalización a la clínica del personal de supervisión y control. Ellos fueron, visitaron la clínica y producto de esa fiscalización salieron las actas 01-2014 y 02-2014, ¿no? El día 16 de enero de 2015, la Dirección de Sanciones determina que había que iniciar un procedimiento sancionador administrativo a la clínica Maison de Santé. ¿Por qué? Porque se había determinado que la clínica no había logrado inscribir, a pesar de que tenía ya su banco de datos personales, no había logrado inscribirlos en las fechas establecidas, ¿no? Entonces el día 5 de febrero la clínica presenta su descargo, ¿no? Alegando de que sí habían cumplido con la inscripción de su banco de datos personales y piden hacer un descargo oral, ¿no? Y se lo aprueban, este descargo se lleva a cabo el día 15 de abril, ¿no? Y el día 15 de abril suceden estas tres cosas que ahora vamos a pasar a mencionar y que son sumamente importantes para el caso, ¿no? En el informe oral, la clínica menciona el incidente, menciona un incidente,
que consideran ellos como una falta de respeto y abuso de autoridad, y es que las personas, los fiscalizadores, las personas que fueron a hacer esta fiscalización tomaron fotos, ¿no? Tomaron fotografías dentro de sus instalaciones. Ya vamos a hablar un poco de qué fotografías fueron, ¿no? Entonces, para la clínica esto fue un exceso de un abuso de autoridad y una falta de respeto, ¿no? Luego de que se hace la fiscalización, también ellos indican que presentaron efectivamente la inscripción días después de realizada la fiscalización, es decir, llegan, los fiscalizan y el día 28 de octubre de 2014 ellos presentan, inscriben sus bancos de datos personales al registro, ¿no? Entonces, ¿por qué hicieron esto? Porque ellos manifestaron que la fiscalización se hizo dentro del periodo de gracia de 2 años, según la primera y segunda disposición complementaria y la quinta disposición complementaria final de la Ley de la Protección de Datos Personales. ¿Ya? Entonces, eh, la lectura de la clínica fue que ellos tenían un periodo de gracia de 2 años luego de haberse promulgado la ley, ¿no? Luego de haberse promulgado la ley, que esto fue el 8 de mayo de 2013, eh, para poder presentar para poder inscribir su base de datos o su banco de datos personales al Registro Nacional de Protección de Datos Personales, ¿no? Entonces, alegando todas estas cosas, ellos presentan una carta impugnando a esta decisión de la Dirección de Sanciones de iniciar un proceso sancionador administrativo, ¿no? Entonces, eh, luego, ya habiendo impugnado, sale la resolución final, ¿no? De la Dirección General de Protección de Datos Personales, que le voy a llamar segunda instancia porque la segunda instancia, le llamo yo segunda instancia porque primero en la primera hubo una resolución, se impugnó y se llegó a una segunda instancia, ¿no? Ahora, aquí esta parte es importante. Esta fue presentada el día 26 de junio de 2015, ¿ya? Y la dirección se refiere a 4 puntos importantes en los que demuestra que la clínica había cometido una falta grave al no inscribir, ojo, al no inscribir su banco de datos personales al Registro Nacional de la Ley de Protección de Datos, ¿no? Y básicamente se basa en cuatro aspectos importantes para demostrar esto, ¿no? El primero es que el procedimiento fiscalizador y la labor de los fiscalizadores en el ejercicio de sus funciones, ¿ya? Esto habla de las fotografías que la clínica mencionó que había sido un abuso, que había sido una falta de respeto, ¿no? Ahora, los fiscalizadores tomaron 5 fotografías. La primera fotografía, que es archivos del personal, ¿no? Que hace referencia al banco de datos no automatizado. ¿Qué quiere decir? Que ellos tomaron una foto de un archivo personal donde existía información, ¿no? Donde existía información de datos personales no automatizadas, ¿no? Como ya hemos visto en la definición y con el ejemplo que les di anteriormente. Ahora tomaron fotos también al centro de datos. El centro de datos obviamente es un banco de datos automatizado, ¿no? Tomaron foto al sistema ERP Capus y LOLCLI, ¿no? Que son bancos de datos, o sea, al ser tecnologías, son bancos de datos automatizadas. Al extintor de incendios también le tomaron fotos. ¿Y por qué le toman fotos al extintor de incendios? Porque también está relacionado con las medidas de seguridad para proteger los bancos de datos personales. Con esto lo que la dirección le quiere decir a la clínica es lo siguiente, que los fiscalizadores dentro del ejercicio o dentro de las funciones de su labor, ellos pueden tomar fotos siempre y cuando sean fotos que sirvan como evidencia, ¿no? Que sirvan como evidencia
al caso en mención. Y en este caso queda demostrado que las 5 fotografías que se tomaron hacían, funcionan o sirven como evidencia para demostrar al caso en mención, ¿no? Ahora, el segundo aspecto al que se refieren es a la interpretación de la primera y segunda disposición del reglamento de la Ley de Protección de Datos y a la quinta disposición final también de la Ley de la Protección de Datos. Ahora, ellos tienen la clínica, como mencioné anteriormente, tuvo una lección errónea, ¿no? Tuvo una lección errónea. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que estas disposiciones lo que decían era, tenemos 2 años, ¿no? Tenemos 2 años para poder acomodarnos a esta ley, para poder inscribirnos a esta ley, ¿ya? Pero sin embargo, no dice eso. La ley lo que dice es que tú tienes 2 años para adecuarte a la ley de la protección de datos solo en lo que respecta a las medidas de seguridad. Y esta no está afecta a la obligación de inscribir tu banco de datos al Registro Nacional de la Protección de Datos. ¿Ya? Entonces, ellos hicieron su inscripción el día 28 de octubre del 2014 y la ley entró en vigencia el 8 de mayo del 2013. Claramente habían incurrido en un error, en una falta grave al no inscribirla, ¿no? El tercer punto al que se refieren es a la potestad sancionadora de la dirección sancionadora ante la infracción cometida, ¿no? Ahora, por lo dicho anteriormente, queda claro que la empresa incurrió en una falta considerada como grave al no realizar el registro correspondiente. Entonces, en base a toda esta información que logra y en base a todo este resultado, ellos deciden sancionar con 10 UITs a la clínica, ¿no? Deciden sancionar con 10 UITs a la clínica. Y el cuarto y último aspecto al que se refieren es a los elementos de evaluación para la determinación de la multa, ¿no? Eh, existen algunos parámetros en los que se basan el cálculo para digamos, la multa, para la sanción, ¿no? Para la sanción económica, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, la gravedad del daño al interés público y o bien jurídico protegido. Claro, o sea, si tú estás de alguna manera vulnerando, ¿no? Estás de alguna manera vulnerando los datos personales y estás incumpliendo la ley, pues obviamente te va a caer tu sanción, ¿no? Ahora, esto también puede llevar al perjuicio económico causado, ¿no? El perjuicio económico causado que obviamente puede incurrir en la multa, ¿no? En la multa que se le pone a la clínica. Y también en base a la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Bueno, eh, en este caso sí se demuestra que la clínica tenía un banco de datos, pero se demuestra que por una mala lectura, o sea, por una mala lectura, no por una mala fe, sino por una mala lectura, no lo hicieron en el tiempo en que debieron hacerlo, ¿no? Entonces, y también menciona, la dirección sancionadora menciona que se le imponen las 10 unidades impositivas porque pudo ser más. Ojo, esto pueden ser hasta 100 UITs de sanción económica, pero se le ponen 10 porque ellos reconocen que de alguna manera, luego de haber sido fiscalizados, la clínica fue e hizo la inscripción. E hizo la inscripción al Registro Nacional de la Protección de Datos Personales. Y bueno, quería comentarles ya para terminar un poco las conclusiones del caso. Bueno, la ley de protección de datos tiene suma importancia, ¿no? Ya que aboga por el derecho fundamental que tenemos las personas de tener protegida nuestra información, ¿no? Nuestra información es nuestra, si nosotros queremos se usa, si no, no, ¿no? Y disminuir el riesgo de la mala utilización, pues, ¿no? Porque con nuestros datos nos pueden robar en la web, nos pueden robar en internet, nos pueden raptar si es que tienen la dirección de casa, pueden robar nuestra casa, etcétera, ¿no? Entonces es importante
mantener protegidos nuestros datos, ¿no? También otra conclusión es de suma importancia la revisión de las leyes promulgadas y sobre todo el conocimiento de las fechas para que no se generen confusiones como la que pasó con la clínica Maison de Santé, además de la mala interpretación de la misma, ¿no? Eh, por asumir premisas que no eran ciertas. Sí, pues, ¿no? Sí, o sea, el no estar al tanto de las leyes y el no interpretarlas bien, o sea, con el debido conocimiento del caso, incurre en lo que le pasó a la clínica, ¿no? Que le impusieron una multa. Y una multa, obviamente, no es pequeña, ¿no? No es pequeña. Entonces, se puede evitar esto teniendo un pleno conocimiento de las leyes y una buena interpretación de las mismas, ¿no? Y mi tercera conclusión es que hay que tomar pues las precauciones del caso antes de la promulgación de una ley, ¿no? Y estar claros en las consecuencias que el incumplimiento trae, ¿no? Ya sean en términos económicos o de cualquier otra índole, ¿no? Muchas empresas cuando pasó esto de la ley de protección de datos y en general cuando van a salir nuevas leyes esperan la última hora para poder, eh, para poder armar y presentar sus bancos de datos o lo que tengan que presentar, ¿no? Entonces, como lo hacen a última hora, por lo general lo hacen mal y siempre son sancionadas, ¿no? Y bueno, eso era todo lo que quería comentarles. Este ha sido nuestra exposición. Espero que les haya quedado claro. Si no, cualquier pregunta, estamos Daniel y yo para ayudarles. Muchas gracias. Hasta luego.